No estamos en este mundo para padecer, para comprobarle algo a Dios, para pagar alguna culpa. Estamos aquí para un propósito divino y es manifestar su gloria. Es ser bendición a las familias de la tierra porque usted ya ha sido bendito en Cristo. ¿Verdad que sí? Gracias, Señor. Entonces, a propósito de esto, de que Dios, nuestro Padre, es Dios de bendición, quiero iniciar hoy día un ciclo de algunas prédicas con respecto a algo que ya les había anunciado a fines del año pasado. Escucha que ha pasado tiempo. Acerca de la prosperidad del creyente. Creo que es oportuno, es bueno que comencemos este año con una visión acerca de lo que Dios tiene para nosotros, cómo nosotros podemos poseerlo, cómo nosotros podemos estar en sintonía con la grandeza de un Dios grande. Amén. Y no estemos en las pequeñeces nuestras, sino que las pequeñeces nuestras, nuestras necesidades, nuestros deseos, sean una ocasión para que Dios se glorifique en tu vida. Aleluya. Entonces, el objetivo aquí es, por supuesto, que seamos llevados por una palabra hacia esa plenitud de lo que Dios ha preparado para nosotros como hijos. ¿Es usted hijo de Dios? Dios ha preparado cosas lindas para tu vida. No solamente en el cielo vamos a tener una presencia, vamos a tener una celebración, va a ser una previa de esas buenas, amén, antes de venir con Cristo a reinar con Él en el milenio y todas esas cosas preciosas que no son fábulas, que no son historias, son realidades. ¿Parece? Ahí sí, gracias Señor. Entonces, amados, prosperidad, feliz año, próspero año nuevo, aleluya. Prosperidad en el creyente, es el deseo de Dios. Porque la Biblia es un libro de prosperidad. Yo se lo voy a demostrar en todo este ciclo. Comience a sacarse los prejuicios, los temores que usted tenga con respecto al tema. Dios quiere tu bien. Yo tengo buenos planes para tu vida. La Biblia es un libro de prosperidad. El Antiguo Testamento habla de cómo Dios prospera a su pueblo. Está lleno de historias maravillosas de cómo Dios levanta a su pueblo, lo enriquece para que a través de esa riqueza bendita, no riqueza humana, no riqueza egoísta, sino que esa riqueza bendita confirme Dios el pacto con ellos. Eso es lo que dice la Escritura en el Antiguo Testamento. En el Evangelio, Cristo trae buenas noticias a los pobres. Y la buena noticia es que dejen de ser pobres, amén, para encontrarse con la riqueza del reino que es vida abundante en el Señor. Buenas noticias a los pobres. Y las enseñanzas apostólicas de los apóstoles allí en cada una de sus cartas nos hacen entender que, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, que estamos enriquecidos en todo para que podamos dar sin condiciones. Amén. Sin ningún temor, sin ningún reparo, podamos dar en abundancia a los que tienen necesidad. ¿Quiere usted esa vida? Vamos a involucrarnos con eso. Pero, o sin embargo, la realidad de este mundo hacen que esta poderosa verdad, tan grande y maravillosa, quede allí sostenida en el tiempo, en una teología, en un pensamiento que a veces está tan ajena a nuestra propia realidad de vida. Y nosotros estamos entonces en una realidad del mundo, más bien cautivados en un sistema de vida que nos aleja de la voluntad de Dios, esa voluntad que Él tiene para nosotros. En lugar de acercarnos, nos aleja. Vivimos en absoluta inconsecuencia, no porque Dios quiera, ni siquiera porque nosotros queramos, sino porque somos producto de un sistema que nos tiene esclavos. Pero yo quiero decirte que Cristo ha traído libertad para los esclavos. ¿Cuántos creen esto? Aleluya. Dios tu Padre quiere que seas prosperado en todo. Esa es la esencia de la bendición. Que tú seas prosperado en todo lo que haces. A partir de ti mismo, de tu familia, de tu trabajo, de tus proyecciones, de tu llamado.
Dios quiere que tú seas prosperado. La Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Está ahí en el libro de Proverbios. ¿Qué es lo que enriquece de verdad y no nos trae tristeza, no nos trae conflicto? La bendición de Dios. Amén. Pero así como la esencia de la prosperidad está en la bendición de Dios, la esencia de la bendición está en lo que nosotros somos delante de Él. ¿Me entendió eso? Se lo repito. Así como la esencia de la prosperidad, ¿dónde va a permanecer tu prosperidad en el tiempo? ¿Dónde se va a notar tu prosperidad? ¿Está en qué? En que seas bendecido en Dios. Amén. De allí viene que tu prosperidad continúe y afecte tu entorno. Pero así como esa prosperidad viene de esta bendición, la esencia de la bendición está en lo que nosotros seamos delante del Señor. Aleluya. Por esto entonces quiero comenzar este ciclo con el tema que nos dice: somos suyos. Amén. ¿De quién somos? De Él. Somos suyos. Por eso quiero exponerles, por favor, Primera de Pedro, capítulo 1, entre el verso 13 y el verso 16. Ahí va a aparecer en la pantalla, usted lo puede leer conmigo, yo se lo voy a leer en voz alta. Y dice así la palabra de Dios en la versión Reina Valera. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 13 al 16. Habla el apóstol Pedro allí, escribe, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de la santidad. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Amén, hermanos. Aleluya. Vamos a orar en un momento y decirle al Señor: Señor, que tu palabra se revele en mi corazón, para que si no estoy viviendo en la plenitud de la santidad hoy día, lo tenga suficientemente claro como para vivir esta vida en ti. Amén. Vamos a orar esto. Padre, gracias por tu palabra. Gracias que estamos aquí en tu presencia. Y Padre, queremos decirte que te amamos y te anhelamos en nuestra vida, en nuestros pensamientos. Oramos que los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón sean gratos delante de ti. Que podamos vivir una vida tan exclusiva contigo, Señor, para que a través de esa vida tú nos recompenses en público y muchos te conozcan, muchos sean bendecidos, porque estamos bendecidos en ti. Padre, nos proponemos entender la bendición de la prosperidad en nuestra vida. Pero ¿cómo ser próspero si no vivimos en ti? Si no somos tuyos. Haznos entender esto. Abre nuestro corazón y nuestro entendimiento. Declaramos tu bendición en Cristo Jesús para ello y te damos gracias por tu presencia. Y toda la iglesia dice: amén. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. ¿Qué nos dice Pedro? Leamos el verso 13 otra vez. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad. Amén. Hay aquí algo determinante con respecto a lo que somos, y es algo que nosotros tenemos que entender. Tenemos que entender que tenemos que tener entendimiento acerca de la vida. ¿Escuchó eso? Eso es lo primero que tenemos que entender. Suena redundante, pero es determinante. Tenemos que entender que tenemos que entender. Amén. Si no entendemos el plan de Dios para nuestras vidas, vivimos
como meros religiosos que andan tratando de buscar a Dios sin encontrarlo. Y de ahí, cualesquiera, como decía alguien por ahí, conducta, idea, misticismo, creencia. Tenemos que entender que tenemos que entender. Y cuando hablamos así de redundante, nos hace ver la imperiosa necesidad de cubrir la vida de hoy con un entendimiento mayor. Amén. Tú tienes que cubrir la vida. Tú tienes que estar encima de la vida. Tú tienes que vivir la vida. No que la vida esté encima tuyo como un gran peso, como algo que tú no puedes controlar, sino que tú encima de la vida, porque la vida en el Señor es un camino. Y uno para caminar está encima del camino. ¿Verdad que sí? Si el camino está encima tuyo, entonces no puedes avanzar, porque hay demasiado peso sobre ti. Y eso es lo que pasa muchas veces en nuestro entendimiento acerca de la vida. Tenemos tan poco entendimiento acerca de lo que Dios quiere, acerca de lo que nosotros somos y podemos ser en Él, que la vida siempre está arriba de nosotros. ¿Cómo se nota esto? Cómo abordamos los problemas, cómo las situaciones se nos vuelven un estrés incontrolable que nos aturde. Está bien que nos cansemos, el cuerpo se cansa, pero que se canse porque estamos trabajando y produciendo para la gloria de Dios. Amén. Es allí donde Dios nos renueva. Pero cuando tu agotamiento es no solamente físico, sino que es mental, es emocional, es intelectual y todos los sinónimos que usted quiera darle a ese problema, entonces la vida pierde sentido y terminas muriéndote en vida. Entonces, amada iglesia, no podemos seguir viviendo sin sentido y sin entendimiento de lo que realmente somos. Amén. Aquí el tema identidad cobra absoluta determinancia. Lo que realmente somos, eso es lo que tenemos que entender. Como hemos dicho muchas veces, lo que somos determina lo que hacemos. ¿Se acuerda de eso? Acuérdese siempre de eso. Lo que tú eres va a determinar lo que haces. Entonces, si tú eres bueno, vas a hacer cosas buenas. Si tú eres un hijo de Dios y estás presente en su palabra, entonces vas a hacer su palabra. Todo tiene que ver no solo con la opinión propia que tenga, sino cómo está concebida tu vida, o sea, cómo está entendida tu vida, cómo se desarrolla, cuál es tu necesidad primaria. La clave de la madurez, amada iglesia, la clave de la madurez es aquella estatura en la vida en que tú puedes tomar decisiones que sean correctas, amén. Puedas asumir un compromiso con ciertas cosas de la vida ante las cuales tú respondes adecuadamente y buscas las soluciones como corresponde. Eso es un grado de madurez al cual el Señor te va a llevar siempre. ¿Estamos claros? Todas las situaciones en la vida apuntan a que nosotros maduremos. Y la esencia de la madurez es que yo tenga fruto. ¿Verdad que sí? Bueno, la clave de la madurez está en la capacidad de una palabra que hoy día suena mucho, de discriminar. Escuche eso. ¿En qué está la madurez? En la capacidad de discriminar. Concepto que hoy día es una complicación, porque se nos ha enseñado en esta sociedad que la discriminación es mala. Pero fíjate lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 5, verso 14, por favor. Escucha, dice, o lee, Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido, ¿a qué se refiere aquí con el alimento sólido? Las cosas consistentes de la vida, las cosas que te van a tener bien preparado, amén. Las cosas que te van a dar sustancia para que tú resuelvas adecuadamente las cosas en tu vida. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra discernimiento aquí se traduce del Nuevo Testamento como discriminar, separar algo por completo, hacer una elección, hacer una separación. Quien discierne, que lo entendemos directamente como eso mismo, entendimiento, como captar las cosas, como saber tomar decisiones, es quien separa las cosas, lo bueno de lo malo, tiene un claro color. Amén. No es que vivo en una ambigüedad. Lo que hoy la sociedad nos enseña es algo totalmente contrario. Hoy crecemos con la idea, más bien, que lo bueno es la indiscriminación. Y eso está cubriendo todos los ámbitos de la existencia. Indiscriminación no solamente en el sentido de no hacer separación con otras personas, sino en todos los ámbitos de la vida se nos enseña a través de la publicidad, a través de la educación, que nosotros no tenemos que separar las cosas. Se nos ha enseñado otra palabra, la igualdad. Tenemos que ser iguales. Hombres y mujeres tienen que ser tan iguales que de manera que ya no se defina el sexo apropiadamente. ¿Ha escuchado eso? Ojo y oído a esto, amada iglesia. Porque lo que tú eres va a determinar lo que tú haces más adelante y los resultados que tú tienes en la vida. Tu identidad determina definitivamente lo que tú eres. Lo que tú eres se ha establecido de cómo fuiste concebido. Amén. ¿Cómo fuiste concebido? No solamente en cuanto a tu sexualidad, sino en todo lo que tú eres. Fíjate lo que dice Jeremías capítulo 1, verso 5. Escucha esto. Jeremías 1:5, Dios le está hablando al profeta y a través de esa palabra nos habla a nosotros, nos marca una identidad. Mira cómo nos dice el Señor. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Amén. Yo te di una identidad. Antes de que tú fueses, determiné quién tú ibas a ser en la vida. Hoy día eso está en juego. Hoy la identidad está amenazada, hermanos. La sociedad nos dice que todo es relativo. Entonces lo que te sientas, esa es la sociedad. La ley en nuestro país todavía, gracias a Dios que todavía eso se está discutiendo. En otros países ya está concretado. La ley quiere establecer que cada uno elija lo que quiera hacer. La famosa ley de identidad de género. Por favor, Javier, quiero que tome 3 minutos o menos incluso para ver un video aquí de lo que está pasando en España con la educación de nuestros hijos. Educación que ya se está planteando en nuestro país. ¿Lo tienes? Dios es Dios de multiformidad. Nos ha hecho a todos distintos. ¿Se ha dado usted cuenta que es distinto al otro? ¿Se ha dado que uno es mujer y otro es hombre? Esto es parte de la vida, es el ciclo natural de la vida. Pero el hombre en su soberbia siempre ha querido trastocar esto. Y hoy día todo este sistema está apuntando a que nuestra identidad de género sea trastocada. Si el diablo consigue en una nación que la identidad de género sea trastocada, entonces tiene la batalla ganada para las generaciones siguientes, porque el resultado de las futuras generaciones es indeterminado. No se sabe qué va a producirse emocionalmente en las personas, porque resulta que la ley los va a avalar para que ellos puedan decidir en qué momento de su vida, sea
desde la adolescencia, desde la infancia o en la adultez, ¿qué género van a elegir para vivir? ¿Qué sexo los va a identificar? Y eso lo estamos viendo hoy en todo. Entonces, todo esto está siendo una amenaza continua. ¿Contra qué? Contra lo que nosotros somos. Porque lo que nosotros somos en esencia es lo que determina lo que nosotros podemos ser en el futuro y transmitir a nuestras generaciones. ¿Me hago entender? Gracias al Señor que Dios está levantando gente apasionada en nuestro Congreso que están batallando todos los días, senador tras senador, diputado tras diputado, ayudándoles a entender que estas leyes atentan contra el desarrollo de la familia. Por eso tenemos que clamar por nuestra nación. Todo esto está amenazándonos, pero en medio de esta amenaza, en medio de esta realidad de la cual no nos damos cuenta, de la cual de alguna manera se está permeando a nuestra manera de pensar. Cada día somos más tolerantes, aceptamos más cosas en nuestra sociedad, cada vez aceptamos más cosas y lo bueno se está convirtiendo en malo y lo malo en bueno, de manera que no discriminamos, no elegimos, no hacemos la diferencia. Pero en medio de esta realidad, hoy el Señor te dice una vez más desde lo alto que yo te escogí, que mío eres tú, que yo determiné para ti quién tú ibas a ser. Amén. Porque Dios le interesa a tu persona. Te creó único e irreemplazable. Gracias, Señor. No tienes que ser igual a otro. No tienes que determinarte por la ambigüedad del sentimiento. Porque hay una razón, hay una base, hay un nombre que tú tienes que te lo ha puesto el Señor. Amén, iglesia. Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que vivir para poder prosperar en el Señor es que Dios nos ha llamado a ser únicos. Amén. Y esto lo tenemos que entender. Por eso el apóstol Pablo dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En otras palabras, afírmense el cinturón de su razón. Piensen bien, sean sobrios, no se dejen guiar por un mundo que los quiere llevar por cualquier marea, por cualquier cosa o por sensaciones que ustedes puedan tener, porque hay una identidad que está determinada para tu vida. ¿Lo cree conmigo? Aleluya. Esta es la primera cosa. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que tenemos que entender. Tenemos que tener un razonamiento que traspase las razones humanas. Razones que por lo demás, las razones del sentido común de estas leyes no tienen ninguna concordancia. Se desarticulan completamente porque el hombre está envanecido y en el envanecimiento no hay nada consistente. Amén. Pero tú y yo tenemos razones de Dios, las razones de la vida. ¿Cuántos creen esto? Aleluya. Por eso yo creo que nuestra nación será protegida por este mundanal ruido. Aleluya, créalo conmigo con todo su corazón. Entonces, en primer lugar, en la prosperidad tenemos que entender quiénes somos delante de Dios. ¿Quién tú eres? ¿Quién está tomando las decisiones? ¿Quién les está dando el primer lugar a Dios? ¿Quién tiene aspiraciones en la vida? ¿Una persona normal o alguien que ha sido apartado? Amén, iglesia. La segunda cosa que quiero decirte con respecto a este pasaje está allí en el verso 14. Vamos al verso 14, que dice, ¿no es cierto? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Y somos hijos para un propósito, para un sentido de vida, no por una mera complacencia, no por solo por gracia nada más. Dios tiene un propósito en esa gracia.
Y el propósito de esa gracia es restablecer el sentido de la vida. Y el sentido de la vida, hermanos, gira en torno a la obediencia. Amén. ¿En qué gira la vida? ¿Cuál es el sentido correcto de la vida? El sentido de la obediencia. Nuestra identidad está marcada por una naturaleza. Somos hechos a imagen de Dios. Amén. Cuando nacemos en Cristo Jesús, recibimos una nueva naturaleza que brilla en nosotros. Déjenme leerles y lean conmigo el pasaje de Efesios capítulo 2. Tome atención a esto, por favor, no se me vaya a dispersar. Efesios capítulo 2, versos 1 al 3 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, escuche bien, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cuál era nuestra condición natural antes de venir a Cristo, por gracia de Dios? Hijos de desobediencia, hijos de ira. Esa era nuestra naturaleza. Pero Cristo nos dio una nueva naturaleza, una nueva manera de vivir, algo que se ha manifestado en nosotros. Amén. No es algo que surge de nosotros, es algo que nos es dado. ¿Estamos claros con eso? Y esto que nos es dado es la capacidad precisamente de obedecer a Dios. Aleluya. Antes no podíamos, ¿por qué? Porque nuestra naturaleza era conforme a la desobediencia. El apóstol Pablo lo dice en Romanos 7, cuando explica y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que queriendo hacer el bien no puedo, porque hallo esta ley que está en mis miembros. No puedo hacer el bien, no puedo escuchar a Dios. ¿Verdad que sí? Eso corresponde al hombre natural. La persona que no tiene a Cristo en su vida no puede obedecer a Dios. Pero tú estás en Cristo. Hoy tú puedes obedecer al Señor. Amén. Por eso somos hijos para la obediencia. Esta identidad de ser obedientes en el Señor implica no conformarse. La palabra conformar significa dar la misma figura o apariencia. Entonces entendemos que yo no puedo darle a mi vida la misma apariencia, la misma figura, el mismo modelo, el mismo estándar de vida y de pensamiento que toda la corriente de este mundo tiene, porque yo soy distinto. Amén. Algo tiene que hacerme presente todos los días de mi vida cuando me levanto. Allí cuando estoy sintiéndome igual que cualquier persona en este mundo, algo tiene que decirme dentro de mí: pues yo soy distinto. Estaré afligido, estaré enfermo hoy, tendré una aflicción, una situación que no puedo manejar, pero yo soy distinto. Aleluya, porque tengo otra naturaleza. Estoy hecho para la obediencia a Dios. Por eso no puedo conformarme a los modelos, a los estándares de este mundo, a sus aspiraciones, por bonitas que se vean. Yo tengo algo superior. Amén, iglesia. Entonces, lo que ahora somos nos demanda vivir de acuerdo a lo que hemos sido hechos y no de acuerdo con una idea propia o una influencia que nos arrastra de este mundo. No puedo vivir de acuerdo a mis necesidades, no puedo vivir de acuerdo a mi parecer. Tengo que vivir de acuerdo a la naturaleza para la cual fui hecho. Si no, no voy a existir como corresponde. ¿Estamos claros con eso? Y a esto te ha llamado el Señor. Por eso a veces te sientes tan mal. Por eso a veces las cosas no te conjugan. Porque estás tomando una apariencia que no te corresponde. Amén.
Pastor, ¿cómo tomó esa apariencia? Tal vez te has conformado a ciertos gestos, a ciertas costumbres, a ciertas formas de administrar tus bienes, tu familia, tus pensamientos, tus proyecciones. Esas maneras tienen más que ver con la manera común y corriente de las personas y no conforme a los hijos de Dios. Por eso Él nos ha dado su palabra, que es nuestra guía. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque eso nos lleva a pensar como Dios piensa y a resolver las situaciones de la vida como Dios quiere que las resolvamos. Hoy se vive entonces de acuerdo con lo que cada uno piensa y siente. La verdad hoy es lo que tú experimentes. Eso es tu verdad. Por lo tanto es relativa. Tiene que ver con el contexto de vida de cada persona. Pero Dios te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Nosotros somos totalmente absolutos. Esa es nuestra manera de vivir. Es lo absoluto de Dios, es lo determinante de Dios. El mundo vive de acuerdo a lo relativo que es su pensamiento y su sentimiento. Déjame volver atrás un segundo para hablarte un poco más de esta ley de género, de identidad de género. Y una de las cosas que se ha propuesto en esta ley de identidad de género es tan aberrante como el hecho de decidir en virtud hoy día me levanté y no me siento hombre. Y resulta que lo llevo hace algún tiempo y estoy pasando una crisis a lo mejor emocional en mi vida, una crisis psicológica que me une con la homosexualidad y me siento en ese sentido. Y esto se está apoderando de mí. Entonces la ley va a avalar no lo que vaya a decirte un médico, no lo que digan tus hechos, ni lo que dice tu carnet de identidad, sino que va a avalar lo que tú sientes. ¿Se da cuenta en la que estamos? Por eso es importante que tú sepas a quién perteneces. Amén. Y perteneces a ese, ¿para qué? Para obedecerlo. Amén. No voy a vivir de acuerdo a lo que yo experimento, de acuerdo a lo que yo siento, sino que voy a vivir de acuerdo a un patrón que me ha sido dado. Hay un camino que yo tengo que recorrer. Hay una palabra que yo tengo que obedecer. Hay un Padre con el cual tengo que relacionarme. Amén, iglesia. No puedo vivir oculto en una identidad individualista que me dice yo hago lo que quiero. ¿Estamos claros con eso? Hoy el Señor te dice, yo te llamé, te di un corazón de carne y no de piedra para que tú puedas entender mi ley, entender mi palabra y guardar mis preceptos. Amén, iglesia. Amén o no amén. Eso es lo que te ha dado el Señor. Antes no podíamos. Hoy tú puedes en Cristo Jesús. Si estás viviendo en tus propias fuerzas, evidentemente no podrás, porque no hay forma de conjugar la naturaleza de pecado a la cual pertenecen todos los hombres con la naturaleza divina a la cual pertenecen aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación en Jesucristo. Amén, iglesia. Por esto entonces hemos de vivir no conforme a nuestros deseos, a nuestras conveniencias o a nuestros temores incluso, sino que debemos vivir entendidos y dispuestos a hacer la voluntad del Señor. Y amada iglesia, déjame decirte esto, no es vivir cueste lo que cueste, no importa cuánto me cueste, porque cuando tú estás dispuesto a vivir en la voluntad del Señor, su carga es ligera, la vida se te aliviana, amén. Hacer la voluntad de Dios, obedecer al Señor, nunca es una cosa cuesta arriba. A lo mejor la cuesta arriba, lo que te cuesta va a ser llegar a entender porque quizás estás todavía razonando con una mente humana. Pero cuando te rindes al Señor y le dices, Señor, aquí estoy, haz como tú quieras, no como yo sienta,
entonces las cosas serán distintas. Amén, hermanos. Aleluya. Entonces, en primer lugar, esta mañana Dios nos está diciendo, entiende algo. Tú has sido hecho para mi gloria. Has sido hecho para que tengas una identidad en mí, porque yo soy la vida. ¿Estamos? Segundo, entiende algo, maneja algo importante. Eres mi hijo, y el hecho que seas mi hijo es para que tú obedezcas, para que no estés en desobediencia, para que no te dejes llevar como tú quieres, conforme a tus propias razones y sentimientos. Yo he establecido un camino para ti. ¿Sí? Aleluya. Por último, versos 15 y 16, dice la palabra del Señor. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aleluya. En toda vuestra manera de vivir. ¿Para qué? Cada uno de nosotros tiene que definir tu actuar, definir en nuestro actuar, en cómo yo voy a decidir mañana ser, para que se manifieste eso precisamente, eso que soy. ¿Me hago entender? Una vez más, ¿por qué Dios permite que tú tengas problemas si Él es todopoderoso y podría sacártelos así? ¿Verdad que sí? Él es poderoso para sacártelos. ¿Por qué Dios permite que tú tengas problemas? Para que se note quién tú eres. ¿Amén? ¿Está el problema arriba de ti o tú estás arriba del problema? Ese es el asunto que tiene que definirse. Y eso es el conflicto que existe principalmente en la sociedad de hoy. Gente que no está definida, gente que no tiene determinado un destino. Tratan de determinar un destino por lo que dicen los astros. Tratan de determinar un destino por lo que dice un maestro de alguna enseñanza religiosa que murió y nunca resucitó. Pero nosotros determinamos nuestro destino por aquel que venció la muerte, por aquel que vive por siempre. Amén, iglesia. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Por eso tenemos que actuar de acuerdo a lo que nosotros somos. ¿Eres hijo de Dios? Tienes que actuar en consecuencia a eso. ¿Para qué? Para que se vea en primer lugar quién te llama y se sepa quién es el que te sostiene. Aleluya. Eso es lo que hace la diferencia en este mundo, hermanos. Que se vea quién te ha llamado, que se vea quién te sostiene en medio de la adversidad, en medio de tu problema, en medio de tu aflicción, en medio de cuando las cosas no te resultan. No te resultan, pero hay alguien que te sostiene. ¿Sigues bien? ¿Sí o no? Y aun cuando esa situación quizás pueda durar años, ahí estás tú, sin ser quebrantado, porque hay algo más grande que te sostiene. Eso es lo que se tiene que ver en este mundo, y ese es el sentido de nuestra vida. Acuérdate, amada iglesia, que en la medida en que nosotros mostramos al Señor en nuestra vida, es en la medida en que Él nos mostrará ante el Padre. ¿Se acuerda de eso? ¿Y eso qué tiene? ¿Cómo se aplica en la vida del hoy, hermanos? Porque cuando estemos con Cristo, déjeme recordárselo una vez más para que no esté confundido, como iglesia, usted va a subir a Cristo. La Escritura dice que todos seremos y compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Se acuerda de eso? Entonces algunos, ignorando y no entendiendo, tiritan las cañuelas y se mueren de miedo porque creen que ese tribunal los va a condenar. Pero déjame decirte que la palabra tribunal ahí en el griego significa recompensa. Amén. Entonces cuando nosotros seamos arrebatados y vamos a estar en la presencia del Señor,
vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Para qué? Para ver qué recompensa tenemos de lo que hicimos. No para ser juzgados o condenados para muerte, porque ya tenemos vida en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? Denle un aplauso al Señor. Entonces, iglesia, cuando el Señor te dice, en la medida que tú te acuerdas de mí, en las cosas que tú haces, en las cosas que tú dices, es como yo me acordaré de ti ante mi Padre. Tiene que ver con las respuestas a tus oraciones. Amén, iglesia. En la medida en que tú tienes presente para honrar al Señor en cómo tú vas a responder, en cómo tú vas a decidir, en qué cosas vas a hacer. ¿Honro a Dios o honro a mis problemas, honro mis cuentas o hago las cosas a mi propia medida? En la medida que yo me acuerdo de Cristo, en la medida que yo lo hago a Él presente, es en la medida en que Él, que es el intercesor ante el Padre, me hace presente ante Él mismo, para que mis oraciones sean contestadas. Por eso a los cristianos las oraciones muchas veces no les son contestadas. ¿Por qué? Porque viven en una inconsecuencia. Se acuerdan del Señor únicamente cuando tienen problemas. Y eso no trae memoria. Perdona, es como dramatizando el asunto. Perdona, pero ¿de qué me estás hablando? Si resulta que tú no me tienes en cuenta para nada, ¿cómo yo le voy a decir a mi papi que te bendiga, te cubra? A ti nada te dice el Señor de arriba. Y te da misericordia, y te cubre, y te guarda, y te da otra ocasión y otra oportunidad para que tú te levantes de la situación y te acuerdes de Él en el tiempo oportuno. Amén, iglesia. Porque Él no te echa fuera, porque Él está en medio para que tú seas guiado. Entonces, la santidad, que este regalo, esta identidad, esta condición de vida, esta naturaleza divina que ha vivido en nosotros. Dios es santo, ¿está de acuerdo con eso? Por lo tanto, nosotros somos santos. No puede ser, porque sin santidad nadie verá al Señor. No puede haber una relación. Dios no puede relacionarse con lo impío, con lo que es pecaminoso. ¿Estamos claros? ¿Usted tiene acceso a la presencia del Padre? Si usted no fuera santo, no podría entrar a la presencia del Padre. Porque ante la presencia de Dios nada inmundo puede presentarse. ¿Estamos claros con eso? Entonces somos santos, hemos sido apartados, se nos ha dado una condición especial, y que esa condición especial se trata de que marque toda nuestra vida. Amén, iglesia. Todo nuestro sentido de existencia, todos nuestros planes, todas nuestras necesidades tienen que ser enfocadas y cubiertas en virtud de lo que nosotros somos, santos delante del Señor. ¿Lo estamos entendiendo? Cuando esto queda claro en mi corazón, que yo tengo una identidad con Dios, por lo tanto mis hijos tienen la misma identidad. ¿Estamos claros con eso? Ni el mundo ni ninguna otra corriente podrá decir lo mismo. Aunque me metan preso 1 año, diré o más, diré lo que dice la palabra. Hay otros países, como Holanda y otros en Europa, en que leerle un texto de la Escritura que habla de la homosexualidad a una persona le va a costar por lo menos 1 año de cárcel y más de 2.000 euros de multa. Yo estoy juntando mis euros ya por si acaso. Amén, iglesia. Ese es el mundo en el que estamos. Pero lo que hay en ti es más grande que está en el mundo. ¿Cuántos saben esto? Aleluya. Es más grande. Tú tienes la capacidad divina de superar todas las cosas y el maligno no te puede tocar. Aleluya. ¿Por qué? Porque eres santo, eres propiedad de Dios y eres para que lo exaltes. Pero tienes que vivir en consecuencia de ello. En conclusión, en esto de la prosperidad, Dios, nuestro Padre, nos ha dado todo. ¿Cuántos creen que nos ha dado todo?
Todo ha sido consumado. Toda la bendición ya está. Se los he dicho muchas veces, se lo digo de nuevo. Tú ya no tienes que pedirle más bendiciones a Dios. Lo que tienes que hacer es declarar esas bendiciones. Porque todas las bendiciones ya fueron dadas con Cristo en la cruz. ¿Verdad que sí? Entonces Él nos ha dado todo para que seamos prosperados en todo, para que nos vaya bien. Esta prosperidad viene de su bendición. Amén. Y la bendición viene como consecuencia ¿de qué? De la santidad que yo experimento, que yo vivo, porque me ha sido dada esa santidad. Entonces, si yo me visto de esa santidad, me visto de esa identidad única, soy de Dios. El mundo no me va a arrastrar, yo no voy a solucionar las cosas como el mundo las soluciona, yo las voy a solucionar a la manera de Dios. Amén. Voy a honrar al Señor. Cuando esto está en mí, entonces yo voy a afectar el mundo que me rodea y no al contrario. Entonces no dejes que el mundo en el cual vivimos, ni la cultura en la cual has sido insertado y te desarrollaste, determine en primer lugar lo que tú eres, ni tampoco determine cómo tú te tienes que desenvolver. Amén, iglesia. Tienes que ser santo, así como Él es santo. Aleluya. No hay otra manera. No hay otra manera de vivir. Entonces quizás hasta hoy has creído en el Señor a tu manera. Has visto a Dios como lo ha visto la cultura, como lo ha visto el mundo. O tal vez has avanzado un poco más, pero te has dado cuenta que tu vida no tiene consecuencia, que las cosas no se resuelven como Dios lo dice, que tienes que sufrir tanto para alcanzar algo. Hoy el Señor te dice, yo quiero que esto cambie. Amén. ¿Cómo va a cambiar, Señor? ¿Cómo puede cambiar esto en mi vida? Primero voy a entender. Diga conmigo, voy a entender. Amén. Segundo, tienes que ser su hijo. No hay otra forma. Tienes que ser un hijo de Dios para su obediencia. Y vivir bajo ese estándar de vida. Bajo el estándar de ser un hijo de Dios. En la autoridad de ser un hijo de Dios. Y entonces, amados, tienes que hacer presente esto que tú eres en cada situación de tu vida. ¿Me ha entendido? Quiero que se ponga en pie. Cierra tus ojos por un momento. Hoy puede ser el día en que tú te encuentras de verdad con Dios. Si tu pasado ha sido difícil, que te amarga hasta hoy, que te vulnera, que te tiene atrapado quizás, ese pasado hoy puede quedar totalmente atrás. A partir del momento en que tú digas, Dios, yo creo en ti como Señor de mi vida. Lo que cada uno de nosotros necesita para la obediencia es un Señor que nos ama, nos guía y nos corrige. Y determina circunstancias, situaciones para que nosotros lleguemos a la obediencia. Hoy tú le puedes decir, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Quiero que tú tomes control de lo que yo pienso, de lo que yo siento, de lo que yo voy a hacer. Quiero que mi vida sea guiada por ti. No importa cuánto tiempo hayas dicho que eres un cristiano. A lo mejor algo te está diciendo adentro. La verdad es que no lo has sido en realidad. Has querido serlo, pero no lo has sido. Pero hoy puede comenzar a hacerlo, reconociendo a ese Señor delante de ti. Haz conmigo esta oración. Di conmigo, Padre,
Hoy creo que Jesucristo es el Salvador, es el camino, la verdad y la vida. Y creo que Él ha venido a darme vida para que yo no experimente la muerte. Y creo que Él es el Señor que tú has puesto sobre todo, que lo resucitaste de los muertos para que me dé a mi vida. Hoy lo confieso, Señor de mi vida, en todos mis días, en todo lo que siento, en todo lo que he vivido, en todo lo que voy a vivir. Yo creo y confieso a Jesucristo como Señor de mi vida. Padre, te entrego mi corazón. Toma control, toma el derecho. Mi vida te pertenece. Gracias que tú me recibes. Por lo tanto, yo recibo tu bendición, la bendición que me prosperará, que me pondrá encima, que me llevará en victoria sobre las cosas que me han derrotado, que me han vencido. Ya no temeré, porque tú estás conmigo. Ahora soy tu hijo para obedecerte, para amarte y que tú me ames. En el nombre de Jesús.